Mi nombre es Daniela Caro, estudio en el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Estoy cursando el tercer semestre del nocturno A, Contabilidad, y les voy a hablar sobre el tema 42 que se trata de los ingresos. ¿Qué es el ingreso? Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que se presenta en una organización, una persona o en sistema contable y que constituye el aumento del patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo. Por ejemplo, el total que una empresa recibe por la venta de sus productos o servicios se llaman ingresos, pero también el total de las rentas recibidas por los ciudadanos de una nación se llama igual. Dependiendo del sentido específico, el ingreso puede ser variable, considerado a la hora de medir el desempeño económico y financiero, o bien a la hora de diseñar planes contables y administrativos. Existen varios tipos de ingresos que se pueden clasificar en distintas categorías como son los ingresos públicos. Son aquellos que recibe el Estado o sus distintas dependencias a partir de los impuestos. Pueden ser, por ejemplo, el CRI, el IES, las matrículas de los automóviles y otros mecanismos de recaudación. Los ingresos privados son los que atañen a la empresa privada o a los grupos privados, tengan o no fines de lucro. También existen los ingresos ordinarios, aquellos que se obtienen de manera consensuaria, es decir, habitual, como son los salarios y los pagos regulares. Existen los ingresos extraordinarios, que son aquellos que provienen de eventos o acontecimientos imprevistos o inesperados, como la emisión de bonos de gobierno o ganarse la lotería. Hay ingresos totales, como la sumatoria de los percibidos por una organización o una empresa, por el motivo de actividad comercial regular, es decir, vender todos los productos o todos sus servicios que obtiene la empresa. El ingreso marginal en microeconomía se llama así: el incremento de la venta total de un sector cuando se posiciona una unidad más de lo esperado. También tenemos el ingreso medio, que es un indicador obtenido del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre todas las unidades vendidas. También tenemos el ingreso en contabilidad, que este es que la contabilidad empresarial contempla el ingreso como el aumento de patrimonio neto de una empresa, ya sea debido al aumento del valor de sus activos. Un ejemplo es el aumento de las ganancias, o por la disminución de sus pasivos. Un ejemplo también es el vencimiento de una deuda. En dicho cálculo no se contemplan las aportaciones de los socios y propietarios de la empresa. Sin embargo, ya que estas deberán retomar eventualmente a manos de los inversores, usualmente se distinguen entre los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios. Sin embargo, sean o no monetarios los ingresos, se enmarcan en los números de cálculo de consumos y ganancias. También tenemos el ingreso en economía, que son los ingresos en economía equivalen en el total de ganancias que perciben presupuestariamente una entidad, ya sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los elementos indispensables en toda evaluación económica, sean monetarios o no sean monetarios, fruto del circuito del consumo y la ganancia. La presencia y naturaleza de los ingresos en una sociedad forma parte de elementos que caracterizan las relaciones sociales, políticas y culturales que están presentes, que tienen impacto en la calidad de vida y en la estabilidad económica. Además, pueden ser reinyectados en el circuito económico, generando distintos
movimientos en el sistema económico, todo lo cual se traduce a menudo en el crecimiento. También tenemos el ingreso per cápita. Se denomina ingreso per cápita al ingreso por cabeza, o un indicador que consiste en el cálculo de ingresos en cada uno de sus habitantes de sus familias, empresas, organizaciones, etc., en relación con el ingreso nacional y por lo tanto con la calidad de vida y el nivel de consumo de dicha sociedad. Suele calcularse de acuerdo a la siguiente fórmula. El ingreso per cápita es igual al ingreso nacional y dividido por la población total. El ingreso per cápita es empleado a menudo para establecer comparaciones económicas entre países o regiones o provincias y establecer el ritmo de progreso de un país respecto a sus vecinos o semejantes. También tenemos ingresos por explotación. Son los ingresos que se obtienen de la empresa relacionados con su actividad económica habitual al realizar su objeto social. Entre ellos hay que destacar los ingresos por ventas, que es la entrega de bienes y servicios que son objeto de tráfico de la empresa a cambio de un precio. También existe la variación de existencias, que es el incremento del inventario con respecto al principio del año. Supone el ajuste a las cifras de compras y costes de producción de un periodo, ya que las compras y costos se ven reflejados en los gastos, en la cual los resultados y que por no haber consumido han de compensarse como si fueran un ingreso al no suponer un gasto real. Trabajos realizados por la empresa por su propio inmovilizado es la comprensión de los gastos reflejados en la cuenta de los resultados que ha puesto para la empresa la construcción o elaboración de alguna inversión y posteriormente se han activado. Subvenciones de explotación, importes recibidos por la administración pública o entes privados para asegurar la rentabilidad mínima o compensar déficits de la explotación. Subvenciones transferidas de capital que tienen resultados en el ejercicio. Es el importe de la parte de subvención del capital recibida en el pasado y que han imputado resultados en el ejercicio. En paralelo, el proceso de amortización de los bienes de una inversión que fueron adquiridos total o parcialmente gracias a dicha subvención del capital. Hay otros ingresos por de gestión. Por ejemplo, los recibidos por alquiler de bienes inmuebles o muebles o derivados de la cesión de patentes u otros de la propiedad industrial, actividades de mediación de empresas entre terceros no realizados habitualmente, ingresos de servicios varios, ya sea por su propio personal o a terceros. También existen ingresos financieros. Hacen referencia a los ingresos que están originados en las inversiones financieras o en las ganancias procedentes de sus inversiones en venta o en algunos casos de su revalorización. Ingresos por dividendos o intereses, rentas que la empresa obtiene de sus inversiones financieras como acciones, valores de renta fija, depósitos bancarios, préstamos y créditos concedidos, etc. La diferencia positiva, en cambio, ganancia realizada por fluctuaciones del tipo de cambio cuando proceden de transacciones originalmente denominadas en divisas. Hay beneficios en participaciones e inversiones, ocasionando la venta de inversiones financieras como acciones y obligaciones.
Beneficios por valorización de activos pasivos financieros a valor razonable, generando por el aumento del valor determinado en activos financieros y la disminución del valor determinado por pasivos financieros en la aplicación de las normas contables específicas. Hay beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. Consisten en los beneficios obtenidos por la venta de los no corrientes, materiales, intangibles o inmobiliarios y en la participación de inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas. Hay excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro. Exceso de provisiones es la diferencia positiva entre la provisión existente que se refleja en el pasivo del balance y que se dio como gasto en su momento y la efectivamente liquidada, que está efectivamente liquidada, que al ser menor da lugar a un ingreso o ganancia en el momento de la liquidación. Reinversión de deterioros. Consiste en la recuperación de la del valor de diferentes tipos de activos como existencias, derechos de cobro, activos no corrientes, activos financieros en su momento que habían sufrido contablemente pérdidas, y como una anulación de dichas pérdidas. El importe que debe reconocerse como ingreso es el máximo, la pérdida contabilizada primeramente. También tenemos tipos de ingresos según el Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad es la diferencia de dos tipos de ingresos. En el primer lugar, los procedentes de ventas de bienes y en segundo, los originados por la presentación de servicios. Sin embargo, para poder estabilizar los primeros, es necesario que cumplan con los siguientes requisitos. Tenemos 5 requisitos para los bienes. El primero es que el vendedor haya transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes, como independencias de su transmisión jurídica. El segundo es que el vendedor mantenga la gestión y retenga el control de los bienes vendidos. El tercero es que el importe de la operación se valore con viabilidad. El cuarto, que sea probable que el vendedor reciba beneficios o rendimientos económicos de la operación. Y por último, es que los costos incurridos en la operación pueden ser medidos también con viabilidad. En el caso de los ingresos procedentes de la prestación de servicios, las condiciones a cumplir para que se puedan reconocer son 4. La primera es que puedan valorarse con viabilidad, como los bienes. La segunda, que sea probable que el vendedor reciba los beneficios de la operación. La tercera, que el grado de realización de la prestación puede ser valorado como viabilidad. Y por último, que los costes incurridos y los que faltan por incurrir pueden ser también valorados como viabilidad. También pueden considerarse como ingresos todas las transferencias que reciban los agentes económicos, tales como subsidios, donaciones u otras. Además, dicho término puede adoptar la forma de salarios, intereses, dividendos, rentas o beneficios. Como podemos observar, a la hora de elaborar la contabilidad de las empresas existen muchos matices que tenemos que tomar en cuenta, tanto a nivel técnico como a nivel legal, para poder hacerlo como exige la normativa. También tenemos ingresos brutos e ingresos netos, que estos generalmente son ingresos que aparecen en cifras brutas, cuando todavía no han experimentado ninguna deducción, convirtiéndose en neto cuando entran en función los impuestos a pagar. Igualmente hay que distinguir entre el ingreso corriente e ingreso permanente. El primero es el ingreso corriente, que este es el pago efectivamente recibido cada periodo en el agente económico. En cambio, el ingreso permanente
corresponde al retorno que debería recibir el agente económico, que por el stock del capital físico y humano que posee la empresa. Debido a los ingresos corrientes no tienen una correspondencia exacta con los retornos de los stocks del capital o con el stock no es variable a corto plazo. La variación con el ingreso corriente es superior a la del ingreso permanente imputado. También tenemos el ingreso nominal real, que es de modo paralelo puede que el ingreso puede estar expresado en términos nominales o reales, es decir, cuando existe una inflación. El ingreso medido en unidades monetarias ya va perdiendo valor a través de devenir del tiempo. Por tanto, el ingreso nominal es aquel que está expresado en unidades monetarias del periodo en que se recibe el ingreso. Asimismo, el ingreso es aquel que mantiene a pesar del tiempo transcurrido su valor o poder adquisitivo. Obtiene dividendos el ingreso nominal por el índice del precio del consumo del IPC. Si no existe inflación, el ingreso nominal y el ingreso real siempre serán iguales. También tenemos los ingresos públicos, que por su parte los ingresos son del Estado, que se conocen como ingresos públicos y generan un cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y utilidades de las empresas, entre las otras actividades. De hecho, como ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Como se puede observar, el concepto de ingresos se relaciona tanto con diversos aspectos económicos como los de ámbito social. Esto ya que la existencia o no de los mismos pueden determinar el tipo de calidad de vida de una familia o un individuo. Así como también las capacidades productivas de una empresa o entidad económica. También los ingresos sirven además como motor para la futura inversión y crecimiento, puesto ya que esto sirve para mejorar las condiciones de vida, puede ser utilizados en parte para mantener y acrecentar la dinámica productiva, generando así un flujo de elementos que puede ser con dinero o sin dinero, que estos ingresos están en constante movimiento. También existen los ingresos operacionales, son aquellos que provienen únicamente de la actividad ordinaria de la empresa antes de aplicar los impuestos y los intereses. Es decir, se tienen en cuenta aquellos ingresos que son de las actividades principales del negocio. El resto de los ingresos que no son recurrentes o no permanecen en la actividad principal pueden ser denominados de forma general ingresos no operacionales o no ordinarios. Si tuviéramos que calcular una fórmula de ingresos operacionales de una empresa, sería tal así: ingresos operacionales son iguales a ingresos totales menos ingresos no ordinarios. Como hemos comentado anteriormente, los ingresos no ordinarios se basan en los ingresos de actividades que no son predominantes para la empresa. Por ejemplo, los que pueden surgir de actividades financieras o de venta de activos, entre otros. También existen los ingresos netos, que se trata de recoger los ingresos totales y restarle los impuestos que se devengan de forma directa a la aparición de ese ingreso, como puede ser ejemplo el IVA o el ICE en su caso. En conclusión, podríamos decir que los ingresos son parte de los bienes y servicios que vendemos o comercializan la empresa, y que los ingresos también son las rentas de las personas
que trabajan, eso también se llaman ingresos. Y como recomendación, les podría decir que investiguen cuántos tipos de ingresos hay, porque en realidad no sabemos cuántos tipos de ingreso existen.